Mi esposa revivió un amor de adolescencia, y yo descubrí que él estaba casado. Yo jamás planeé que una historia como la mía terminara escrita en un foro como este. Siempre imaginé que las traiciones grandes eran cosas que les pasaban a otros hombres, a los distraídos, a los irresponsables, a los que no sabían cuidar lo que tenían. Yo no era perfecto, pero sí era presente. Sí era constante. Sí era alguien que creía que el matrimonio era un pacto que se respetaba incluso cuando la vida se volvía tediosa, repetitiva o pesada. Mi esposa, la madre de mi hijo, siempre fue alguien que hablaba del pasado con nostalgia. No de nuestro pasado, sino del suyo. De su adolescencia. De su yo de 17 años que, según ella, era más libre, más espontánea, más impulsiva, más valiente. Yo pensaba que esas cosas eran normales, tonterías que uno dice cuando está cansado del presente. Nunca imaginé que esa nostalgia iba a convertirse en una fuerza tan destructiva como una tercera persona entrando por la puerta de nuestra casa. Todo comenzó con algo tan simple como una notificación en Facebook. Un nombre que no escuchaba desde hacía más de una década, su ex secundaria, el primero, el que según ella partió su corazón, el que desapareció sin explicaciones, el fantasma que siempre dejó una puerta entreabierta en su memoria. Ella se rió cuando me lo mencionó, como si fuera una coincidencia inocente. Me mostró el mensaje superficial, un saludo cortés, un ¿cómo has estado? Pero lo que no me mostró fue lo que vino después. Durante semanas noté pequeños cambios. Nada escandaloso, nada digno de una escena dramática, pero sí lo suficientemente extraño como para incomodarme. Ella sonreía viendo el teléfono de una manera que no era para mí. Se había cambiado el estilo del pelo, a uno más juvenil. Volvió a usar un perfume que llevaba años guardado. La vi escuchando música que yo sabía que asociaba con su adolescencia. Y lo peor. Empezó a decir frases como echo de menos como me sentía antes o a veces pienso en la vida que pude haber tenido. No eran ataques directos. Eran detonantes silenciosos. Nuestro hijo, 15 años recién cumplidos, no decía nada, pero lo notaba. Los niños sienten cuando algo se resquebraja. Y él empezó a dormir con la puerta entreabierta, como si necesitara estar atento a lo que pasaba entre nosotros. Aún así, nunca pensé que me estaba engañando. Nunca pensé que ese reencuentro virtual iba a traer algo más que una conversación rara o un par de mensajes anticuados. Yo confiaba. Quizá confiaba demasiado. Hasta que una noche, mientras ella se daba una ducha larga, como últimamente hacía, su celular vibró en la mesita de noche. La pantalla se encendió. Y ahí vi algo que nunca había visto antes en nuestros 20 años juntos. Una foto vieja, de ellos dos, pero editada. Reeditada. Retocada. Como si hubiera vuelto a darle vida para enviarle algo que nunca debió resucitar. Ella no había guardado esa foto en años. Y ahora estaba ahí. Nueva, preparada para alguien que no era yo. Fue el primer golpe. El segundo llegó cuando, sin quererlo, escuché su risa desde el baño. Esa risa suave, íntima, la misma que tenía cuando era joven y estaba enamorada. Una risa que no era para mí. Una risa que no había escuchado desde hace mucho tiempo, pero que ahora salía por ella como si hubiera despertado algo que yo no podía darle, su pasado idealizado. Esa noche no dije nada. No porque fuera tonto, sino porque el dolor todavía estaba buscando sentido dentro de mí. Pero lo que descubrí después, lo que ella realmente estaba haciendo detrás de esas fotos reeditadas. Lo que había pasado con ese ex que ella creía su alma gemela perdida. Eso fue lo que destruyó el matrimonio que yo traté de sostener durante años. Y también fue lo que me enseñó que no hay nada más peligroso que una mujer adulta buscando regresar a un amor adolescente. Porque la nostalgia no solo engaña, también miente. Y cuando la mentira estalla, lo único que queda es decidir si uno se deja hundir. O aprende a respirar solo. Actualización 1. Durante los días siguientes, la atmósfera en la casa cambió de una manera que solo quienes han sentido una traición inminente pueden entender. No era algo que se viera, era algo que se respiraba. A veces ella llegaba de comprar víveres con una sonrisa extraña, a veces se encerraba en el cuarto y decía que estaba cansada, a veces se quedaba en el carro unos minutos más antes de entrar, como si necesitara terminar una conversación antes de cruzar la puerta. Yo intentaba justificarlo. Intentaba ser racional. Intentaba no convertirme en un hombre desconfiado. Pero poco a poco, las evidencias dejaron de ser sutiles. Uno comenzó a dormir abrazada a su celular. Antes lo dejaba cargando en la cocina. Ahora lo llevaba a todas partes, incluso al baño.
Una noche, mientras ella dormía profundamente, llegó una notificación y vi el nombre del ex parpadear en la pantalla. No era una conversación esporádica. Era algo continuo. Algo vivo. 2. Empezó a irse a caminar. Decía que necesitaba aire fresco. Media hora. 1 hora. 1 hora y media. Siempre regresaba con el rostro rojo, brillante, como si hubiera corrido, o como si hubiera llorado. Pero cuando yo preguntaba si estaba bien, se molestaba. ¿Por qué no puedo caminar tranquila sin que me interrogues? Ese comentario me dejó congelado. Yo no la estaba interrogando. Solo estaba tratando de alcanzarla antes de que se me perdiera por completo. 3. Cambió su manera de hablar de sí misma. Decía cosas como: a veces siento que este no era el camino para mí. Extraño como era antes, nadie entendía mi mundo como él. A veces pienso en qué habría pasado si él nunca me hubiera dejado. Yo sabía a quién se refería y cada vez que lo decía, me dolía. Y aún así, por cobardía o miedo, no quise preguntarlo. El descubrimiento que lo cambió todo. Todo explotó un miércoles por la tarde. Ella estaba en la cocina, preparando algo rápido antes de irse al gimnasio. Su celular vibró 2 veces seguidas sobre la mesa. Un impulso irracional, mezcla de intuición y desesperación, me obligó a mirarlo. La pantalla mostraba una vista previa del mensaje. No puedo creer que hayamos hecho eso, ya no tenemos 15 años, pero me encantó. Y luego, otro mensaje. La próxima vez tu foto de hace 17 años la quiero en persona. Mi corazón se fue al piso en un segundo. No necesitaba contexto. El tono decía todo. Cuando levanté la vista, ella me estaba mirando. Su rostro se puso blanco, luego rojo, luego vacío. Una secuencia que jamás voy a olvidar. Dame el teléfono, dijo sin respirar. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Nada. Estás malinterpretando todo. Pero su voz temblaba. Y sus manos también. Tomé el celular antes de que ella pudiera bloquearlo. La conversación estaba abierta. No fotos explícitas, pero sí el tipo de mensajes que destruyen matrimonios. Siempre pensé que lo nuestro merecía un final mejor. Eres lo único que me hace sentir viva otra vez. No dejo de pensar en esa tarde. Mi esposa sospecha, tengo que tener cuidado. Mi esposa sospecha, tengo que tener cuidado. Frases que se clavan en la columna y la dejan fría. Me quedé quieto, pensando unos instantes, tomarme una pausa antes de decir: ¿quién es él ahora? ¿Qué significa esto? Ella se derrumbó en una silla, se agarró la cara y comenzó a llorar. No un llanto de arrepentimiento. No un llanto de culpa. Era un llanto nervioso. De quien teme perder algo, pero no algo que ya tiene. Algo que quiere mantener oculto. Solo fue un error, susurró. No pasó nada físico. Y fue en esa frase donde se justificaba, que sentí que algo dentro de mí se quebraba en silencio. No por la mentira, porque yo sabía que sí había pasado. Sino porque ella ya no estaba luchando por nosotros. Estaba luchando por su historia paralela. No quería que nuestro hijo supiera. Pero el destino no siempre respeta a los inocentes. Él había subido por agua a la cocina. No escuchamos sus pasos. No vimos que estaba ahí. Lo único que escuchó fue a su madre diciendo: no pasó nada físico. Y a mí respondiendo, con una voz que no parecía mía: no necesito que me digas la verdad. Ya la leí. Nuestro hijo dejó caer la botella de agua. El ruido nos despertó a los 3. Él solo dijo: ¿estás engañando a papá? Ella trató de acercarse, pero él dio un paso atrás. No te acerques, dijo, quiero saber la verdad. ¿Él es más importante que nosotros? Ella intentó hablar. Pero él ya estaba llorando, no de tristeza, sino de rabia. Me voy con papá. No quiero estar contigo ahora mismo. Nunca había visto a mi hijo ponerse del lado de alguien con tanto peso. Pero esa noche lo eligió. Me eligió a mí. Y aunque me dolió verlo sufrir, fue la primera vez en mucho tiempo que no me sentí solo. Actualización 2. El día que descubrí que no solo me engañó a mí, sino también a sí misma. Las horas después del descubrimiento fueron una mezcla de silencio, respiraciones cortadas y pasos suaves por la casa, como si tuviéramos miedo de romper algo más de lo que ya estaba roto. Ella dormía en el cuarto de huéspedes. Mi hijo dormía conmigo, con los audífonos puestos, fingiendo que no lloraba cada vez que se daba vuelta. Y yo solo existía. No podía dormir,
no podía llorar, no podía gritar. Era como si mi cuerpo hubiera apagado todas las emociones para poder procesar el derrumbe. Al día siguiente, ella pidió hablar. Dijo que necesitaba explicarse. Dijo que todo se había malinterpretado. Dijo que nunca quiso hacerme daño. La escuché, pero ya no era su esposo en ese momento. Era un hombre viendo a alguien que no conocía. Me dijo que solo hablaban del pasado. Que las conversaciones se intensificaron sin querer. Que no pasó nada físico, fue solo nostalgia. Pero había una frase que repetía demasiado. Yo sentía que tenía cosas pendientes con él. Eso no lo dices de un hombre que solo reapareció por Facebook. Eso lo dices de un recuerdo que nunca cerraste. De un hilo emocional que dejaste colgando para volver a él cuando la vida adulta te quedara grande. Y así fue. Mientras ella intentaba convencerme de que no había nada físico, su celular volvió a sonar. Un mensaje entró con el mismo nombre, el de su ex. Y por un instante, solo un segundo. Ella lo miró con un brillo que jamás olvidaré. Era alivio. Esperanza. Como si él fuera el único que podía rescatarla de la tormenta que ella misma provocó. No pude evitarlo. Tomé el teléfono y dije, vamos a llamarlo. Juntos. Ahora. Ella se quedó paralizada. No, susurró, eso no va a arreglar nada. No estoy buscando arreglar nada, respondí, solo quiero escuchar la verdad de su boca. La llamada no se hizo. Porque en ese momento, otra notificación entró, esta vez de otra aplicación con vista previa. Un número desconocido. Estoy en casa, ¿por qué no te veo en línea hoy? Y abajo. Si tu esposo sospecha, no vuelvas a escribirme. Mi matrimonio no puede verse afectado por esto. Mi matrimonio. No el mío. El de él. El ex. El amor adolescente por el que ella estaba arriesgando nuestra familia. Estaba casado y ella parecía haberse enterado justo ahora, como yo. Ella comenzó a llorar de golpe. No por mí. No por nuestro hijo. No por lo que destruyó. Lloraba porque su fantasía se acababa de romper en pedazos. Esa noche, mientras ella estaba encerrada en el baño, sus dos celulares dejaron de vibrar. No sé si él la bloqueó primero o si ella lo hizo para no seguir humillándose. Pero cuando salió del baño, su rostro era un mapa de derrumbe emocional. Se sentó frente a mí en la sala. Su voz salió pequeña, rota. No va a dejar a su esposa, no quiere arruinar su vida por algo sin importancia. Dijo eso. Sin importancia. Yo no dije nada. No era mi lugar consolarla por el fracaso de su aventura. Ella continuó. Él dijo que yo lo busqué, que fui yo la insistente, que lo del motel fue una tontería que no piensa repetir. Ahí estaba la confesión completa. Lo físico. El encuentro. El motel. La traición. La doble. La emocional y la corporal. Ella lloró. Y lloró. Y lloró. Pero por primera vez desde que la conozco, su llanto no me movió nada dentro. Ni culpa. Ni compasión. Ni nostalgia. Solo vacío en el lugar donde se suponía estaba mi corazón. Cuando el silencio se volvió insoportable, ella dijo, yo quiero arreglar nuestro matrimonio. No quiero perder a mi familia. Me equivoqué. Fue una locura. No pensé. No estoy bien emocionalmente. Necesito ayuda. Y te necesito. Necesito que me perdones. No sé si fue valentía o resignación, pero pude decirle la verdad sin temblar. Yo no quiero arreglar nada contigo. No después de esto. No después de cómo nos miraste a mí y a nuestro hijo mientras pensabas en él. No después de arriesgarlo todo por un hombre que no arriesgó nada por ti. Ella se cubrió el rostro con las manos. Su cuerpo entero tembló. No me dejes, lloró, no me abandones, por favor, son lo único que tengo. Y ahí fue cuando sentí algo que jamás pensé que sentiría. Compasión sin amor. La miré y vi una mujer rota. Una mujer que idealizó un pasado que ya no existía. Una mujer que destruyó su hogar por perseguir un recuerdo que la usó y la descartó. Pero ya no era mi problema. Esa noche, mi hijo salió de su cuarto. No sé cuánto escuchó, pero me miró con una madurez que nunca había visto en él. Papá, ¿nos vamos de aquí? No dijo te vas. Dijo nos vamos. Incluyéndose, tomando postura, eligiendo lado. ¿Quieres quedarte conmigo? Le pregunté. Sí. No quiero estar aquí cuando ella siga llorando por ese tipo. No quiero verla arrepentirse por perderlo a él,
cuando debió arrepentirse por perderte a ti. Fue la frase que hizo que mi garganta se cerrara. No lloré, pero estuve cerca. Esa misma noche, mientras ella dormía en el cuarto de huéspedes, recibí un mensaje de un número desconocido. La esposa del ex. Pero eso lo contaré en la siguiente actualización. Porque ahí fue donde entendí que no solo había sido traicionado, sino que la justicia también podía estar de mi lado. Actualización 3. El mensaje llegó a las 2:17 de la mañana. No era un número guardado, no era uno que reconociera. Pero el contenido me dejó completamente despierto. Sé lo que pasó entre mi esposo y tu esposa, necesito hablar contigo. Tardé unos segundos en procesarlo. La esposa del ex. La mujer con la que él había construido la vida real mientras mi esposa perseguía un romance adolescente que nunca existió. Me quedé sentado en la orilla de la cama, con mi hijo durmiendo al lado, y pensé en todo lo que podía salir mal si respondía, pero también pensé en todo lo que podía salir bien. Respondí una sola palabra. ¿Dónde? Ella me envió un café cercano, 8 de la mañana. Ni siquiera discutimos horarios. Ambos sabíamos que esa conversación tenía que suceder. Llegué temprano, ella llegó más temprano aún. Una mujer de unos 40, elegante, pero con el rostro cansado de quien no ha dormido en días. Tenía los ojos hinchados, la boca apretada, y esa mezcla de rabia y dolor que solo se ve en alguien que ya dejó de engañarse a sí misma. Nos sentamos, no hubo cordialidad más allá de las estrictamente necesarias. Gracias por venir, dijo ella. Supongo que ambos necesitamos respuestas, respondí. Ella abrió su bolso y colocó sobre la mesa algo que me dejó helado. Su teléfono. Con conversaciones completas. Mensajes. Fotos. Audios. Capturas de pantalla. Él dejó el teléfono en la sala anoche. No sé si quiso que lo encontrara o si simplemente ya no le importa, pero salve los datos en mi propio teléfono. Quiero que escuches algo. Reprodujo un audio. Era él. La voz del tipo con quien mi esposa destruyó nuestro matrimonio. No pienses que voy a dejar a mi esposa por ti. Nunca fue eso. Eres divertida, sí, pero demasiado emocionalmente inestable. No quiero problemas. Lamento si confundiste las cosas, no puedo seguir con esto. Ella me miró con una sonrisa temblorosa de ironía. Así hablas sobre tu esposa. Y sobre mí. Usted y yo fuimos reemplazados por fantasías. Y cuando esas fantasías chocaron con la realidad, nos dejaron lidiando con las ruinas. Lo siento, le dije, sin saber qué más decir. Ella negó con la cabeza. Yo no quiero consuelo. Yo quiero justicia. Y creo que tú también. No lo había pensado así. Pero sí. Quería justicia. Quería claridad. Quería que la verdad dejara de ser solo mía y se convirtiera en un espejo para todos los involucrados. No fue impulsivo. No fue violento. No fue vengativo desde el odio. Fue estratégico. Frío. Casi quirúrgico. Porque cuando intentas destruir a una persona emocionalmente, lo que haces es unirlos más a su error. Pero cuando expones la verdad ante quienes importan, la caída es inevitable. Ella y yo acordamos 3 cosas. 1. Hablaríamos con ambos al mismo tiempo. No en secreto. No por separado. Ellos juntos. Nosotros juntos. En un lugar neutral. 2. Sin insultos. Sin gritos. Solo hechos. El orgullo siempre trata de negociar con la mentira. Los hechos no. 3. Después de eso, cada uno seguiría su camino legal y emocional. Sin alianzas. Sin juegos. Sin convertirnos en víctimas colectivas. Solo verdad. Acepté. Fue en su casa. La esposa del ex lo obligó a estar presente. Yo llevé a la mía. Cuando entramos, ella, mi esposa, estaba temblorosa. Intentó tomarme del brazo. No la dejé. El ex estaba en la sala, con la misma cara de niño atrapado robando dulces en una tienda. La esposa del ex tomó la palabra. Vamos a ser adultos. Ellos dos merecen la verdad. Y nosotros también. Colocó el teléfono sobre la mesa, presionó reproducir, y dejó que toda la conversación de su esposo con mi esposa sonara en la sala. Mensajes explícitos. Planes de encuentros. Comentarios sobre mí. Comentarios sobre ella. Y lo peor, el audio donde la descartaba como un objeto. Mi esposa cayó de rodillas. Literalmente. Como si le hubieran cortado las piernas. Eso no es real, él lo malinterpretó, él lo dijo por enojo. Nadie le creyó.
Ni siquiera ella misma. El ex intentó justificarse. Yo solo. La esposa lo interrumpió con un grito desgarrador. Solo estabas destruyendo dos familias mientras jugabas a recordar tu juventud. Solo estabas usándome y destruyendo otro matrimonio. Eso es lo que querías decir. Él se quedó mudo. Yo respiré profundo. Me acerqué a mi esposa. Me agaché a su altura. Y le dije, no puedes arreglar lo que hiciste. No conmigo. No después de esto. No después de cómo lo mirabas. No después de cómo nos viste a nuestro hijo y a mí como obstáculos entre tú y un recuerdo de la adolescencia. Ya no hay matrimonio. Ya no hay nosotros que salvar. Ella lloraba, me tomó de la muñeca, me rogó. Pero no sentí nada, nada, solo cansancio. Los rumores empezaron rápido. La esposa del ex lo dejó, lo echó de la casa, la familia de él se enteró, sus hijos adolescentes lo despreciaron. Y mi esposa se convirtió en blanco de críticas en nuestro propio círculo social. No por su infidelidad, sino por la vergüenza con la que quedó expuesta. Incluso amigas de ella le dieron la espalda. Porque todas sabían que ella había arriesgado su familia por un hombre que no arriesgó ni un mensaje de despedida. Mi hijo, al ver todo, solo dijo, papá, ya no quiero vivir con ella. No puedo verla sin sentir rabia. Y no lo obligué. Mi venganza fue simple. La abandoné a la vida que eligió. A su soledad, a su silencio, a la realidad sin fantasías. Ese fue su castigo, el más justo, el más proporcional. ¿Y él? Su esposa le envió los audios a su trabajo. Él era maestro de secundaria, tenía un código ético y moral muy explícito. Lo suspendieron. No hizo falta que moviera un dedo o dijera una palabra para que todo se desplomara por su propio peso. Y yo. Lo cuento en la siguiente parte, porque es donde la historia deja de ser sobre ellos. Y empieza a ser sobre mí. Actualización final. Después del encuentro con ellos, mi esposa y su ex, algo dentro de mí se apagó, para siempre. Pero no fue algo malo. Lo que se apagó fue esa versión de mí que vivía intentando sostener un matrimonio muerto sin admitirlo. Esa noche, mientras ella lloraba en el cuarto de huéspedes y mi hijo dormía a mi lado porque no quería despertarse solo, sentí algo que no había sentido en meses, tal vez años. Dirección. Era el final de una historia que yo no había elegido, pero cuyo cierre sí me pertenecía. 3 días después, ella hizo su último intento. Podemos hacer terapia. Podemos reconstruir lo que teníamos. Lo que hice fue terrible, pero puedo ser mejor. Haré lo que quieras. Solo no des por muerto todo lo que vivimos. La miré sin enojo y le respondí. Lo que teníamos ya estaba muerto antes de que él apareciera. Solo que yo no quería verlo, y tú no querías aceptarlo. No quiero odiarte, no quiero pelear, solo quiero soltar esto y vivir sin este dolor. Ella bajó la mirada, por un instante pareció entenderlo, pero luego volvió a llorar. ¿Hay alguien más? Preguntó. ¿Es por eso? Negué. No hay nadie, pero prefiero estar solo que estar contigo en duelo por otro hombre. Fue la frase que la quebró del todo. Esa misma semana, comenzó el proceso de separación legal, no hubo drama judicial. Solo resignación. Nos dividimos por turnos para que nuestro hijo no presenciara discusiones. Ella se mudó temporalmente con su madre. Yo me quedé con la casa. No porque me correspondiera por derecho, sino porque mi hijo la eligió como su refugio. Un día, mientras lo llevaba al colegio, me dijo, «Papá, ¿tú vas a estar bien sin ella?» «Sí», respondí, «voy a estar bien». «¿Y ella?» «Ella también estará bien, solo tiene que aprender cosas que yo también tuve que aprender». Mi hijo creció 10 años en 2 semanas. Me dolió. ¿Qué pasó con el ex? La investigación escolar avanzó más rápido de lo que imaginé. Su esposa, ex esposa, ahora, presentó los mensajes, las citas en horario laboral, y un par de fotografías que ella encontró en su computadora. No lo arrestaron. Pero estuvo a punto de perder la licencia. La ironía es que él no perdió su trabajo por mí, ni por ella, ni por mi esposa. Lo perdió por su propia falta de límites. Por creer que la nostalgia lo eximía de responsabilidad. Por pensar que podía vivir 2 vidas sin consecuencias. La adulta en esta historia, al final, fue su esposa. Ella me escribió un mensaje corto cuando se confirmó el divorcio de ellos. Gracias por ser la otra parte, aunque no es algo que celebrar, estuviste ahí y ambos merecemos empezar de nuevo, lejos de personas que no saben lo que quieren. Y tenía razón.
¿Y mi ex esposa? Después de la explosión social, del abandono del ex y de la decisión de nuestro hijo, ella cayó en un vacío duro. Buscó terapia, buscó explicaciones, buscó a Dios, buscó a sí misma. Por momentos, quise sentir algo. Pena, rabia, nostalgia, lo que fuera, pero lo único que sentí fue distancia. Ella no era la mujer que yo amé. Y yo ya no era el hombre que ella dejó de amar. A veces me escribe mensajes largos hablándome de sus avances emocionales. Los leo con respeto. Le respondo con cordialidad. Pero nada más. El matrimonio terminó el día que ella decidió revivir un pasado que no la quería. ¿Y yo? ¿Quién soy ahora? Durante mucho tiempo pensé que después de una traición así, uno quedaba marcado. Incompleto. Roto, pero lo que realmente pasó fue diferente. Me reencontré. Redescubrí mis hábitos. Mis pasiones. Mi espacio. Mi silencio. Mi rutina. Mi valor. Aprendí a cocinar cosas nuevas. A salir a caminar sin sentir que estoy escapando. A limpiar mi casa sin sentir que me falta algo. A dormir en una cama que ya no está dividida entre dos historias. Regresé al gimnasio. Volví a leer, volví a planificar viajes, volví a reír de verdad. Y lo más importante, volví a abrir la puerta a la posibilidad del amor. No desde la carencia, sino desde la calma. Con el tiempo, conocí a alguien nuevo. Fue una mujer que conocí en un curso de fotografía al que me inscribí para distraer la mente. No hubo chispa inmediata. No hubo tensión sexual. No hubo esto es destino. Solo hubo conversación, una que se dio de forma natural. Después de un par de semanas, me invitó a un café. Acepté. Hablamos de música, de series, de frustraciones pequeñas, de nuestros hijos, ella también es madre soltera. De nuestros miedos, de nuestras metas. No intentó salvarme. No intenté salvarla. Y ahí entendí algo. La verdadera sanación no llega cuando te enamoras de alguien nuevo, sino cuando puedes conocer a alguien sin sentir que le debes una explicación por tu pasado. No es mi novia, no es una promesa, es una posibilidad, una bonita, una que no se parece en nada al desastre emocional que dejé atrás. Y eso, hoy, es suficiente.